Documentación 7.0. Nos vamos a ir a uno que es la parte del frontend. Vamos a ver algo. La idea es llegar aquí al scaffolding. Vamos a ver ya Blade Template, que es lo que básicamente vamos a erradicar ya y vamos a dejar de ver. Ya no vamos a ver más esto. Ya Blade se nos acaba. Aquí pues van a encontrar algo que ya lo hemos visto, la definición de los layouts, ¿cierto? Cómo se utiliza el section, algo cositos más como el show, mostrar, los GIL. Entonces acá pueden documentarse un poco más de algo que nos faltó en Blade, pero pues ya a nosotros básicamente se nos acaba la parte de Blade. Entonces nos vamos para el frontend scaffolding. Y ahí hay tres formas de poder trabajar Laravel, ¿cierto? Entonces él nos dice que la primera forma es con Bootstrap, que es lo que llevamos manejando. La segunda es Vue, que es la que vamos a manejar. Y la otra es React. Entonces vamos a dar una introducción a lo que es Vue y lo que se maneja un componente. Ustedes por ahí averiguaron qué es un componente, ¿sí o no? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Ay, ay, ay. Es un componente. ¿Pero que compone con otros elementos? Bien. Entonces vamos a ver, vamos a cambiar el chip de HTML. Ya no más HTML. La programación orientada a componentes, vamos a empezarla a ver. Entonces, ¿cuál es el cambio que vamos a tener en nuestra mentalidad? ¿Sí? De programar la parte del front. Entonces ya sabemos que el backend, o sea, la parte del back, donde está el controlador, el modelo, etcétera, pues ya sabemos que el controlador sirve para tal cosa, el modelo sirve para tal otra, y que hay diferentes funciones. Pero los front, que es las Vue, pues resulta que se inventaron unos lenguajes netamente para programar las partes del front. Asimismo, como se trabajan clases, objetos, etcétera, aquí en el backend, pues vamos a empezar a trabajar clases, todos los objetos, arrays, llamadas, script, etcétera, todo aquí en el frontend. Bien, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a dividir ya las cosas por acá. Tenemos y ta. Y por acá la base de datos, chiquitica. Entonces vamos a hacer una pared aquí. Vamos a hacer un corte. Nosotros antes teníamos todos estos tres unidos en un solo servidor, ¿cierto? Tanto la Vue como el controlador como el modelo, hasta la base de datos la teníamos en un solo servidor. Entonces acá tenemos las Vue. Aquí tenemos los controladores. Y aquí tenemos los modelos. Y esta es la base de datos, ¿no? Tarrito para echar. Hay cositas. Esta es la base de datos. Entonces tenemos esas cosas. Ahora vamos a crear una pared aquí. Más adelante, cuando tengamos, digamos, más práctica, iremos separando más las cosas.
Ya después utilizamos la base de datos en otro servidor. Por ahora vamos a independizar a dos servidores nuestros servicios o nuestro backend del frontend. Entonces el primer servicio servidor va a ser la parte del front, que es la que venimos manejando acá, que es la que vamos a manejar acá, que es esta. Es nuestro primer servicio. Y el segundo servicio, que va a ser trabajo con Laravel, solamente va a ser esta partecita de acá. ¿Listo? Controlador modelo. Entonces ya sabemos que esta parte de este servicio lo vamos a manejar en Laravel. Y ahora este otro servicio lo vamos a manejar en Vue. Listo, ¿qué es un servicio? ¿Cierto? Estamos hablando acá de servicios, pero pues ¿qué es un servicio? Resulta que por todo, por organización, por seguridad, nosotros podemos utilizar diferentes servicios o puertos para poder manejar estos lenguajes de programación por separado. Entonces por aquí va un puerto o va un servicio y vamos a levantarlo por ese puerto. Y por aquí vamos a levantar este otro, ¿cierto? Por otro puerto, por otro servicio, para poderlo manejar. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros nos comunique estos dos? Antes lo hacíamos súper sencillo, enviando una variable, aquí lo cogíamos como arreglo y lo recorríamos con un for each, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos haciendo es una API o un microservicio, consumir esta API para poderlo consumir. Entonces, todo depende de algo que ya hemos visto y que lo están viendo en la otra materia, que se llama las rutas. Entonces, nosotros podemos crear rutas o peticiones en donde van a ir las peticiones y nos conectamos acá y luego nos conectamos allá. ¿Cierto? Esa podría ser la ruta GET de petición de consultar algo. Y le decimos, bueno, para allá va una ruta GET y solicitamos algo. ¿Listo? Ruta POST, ¿cierto? Para poder agregar algo. Entonces vamos a poder tener ruta POST por acá. Y de una vez ruta POST por acá. Y eso hace que él se llegue a la ruta y la envíe al backend. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vamos a ir viendo. Conectar y empezar a separar estas dos cositas. El frontend del back. Ustedes en cuarto semestre yo les voy a exigir es más que todo la lógica. Los fundamentos. Ya en quinto y sexto, que ya es prácticamente obligatorio conocer los microservicios y APIs, pues ya en sí les voy a exigir sobre el lenguaje. Pero aquí vamos a ver algo muy básico este corte, que son fundamentos de esto. Entonces, ¿alguna duda de acá? Servicios, microservicios, puertos, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Todo full? Bueno. Profe, una pregunta. Es que yo un día me puse a mirar así por YouTube cosas así de las APIs y eso, pero entonces ahí decían que digamos el API es lo que se conecta es con la base de datos. Lo que hace es que, pues no sé si es otra manera de hacerlo o si es que estás mirando otras cosas, pero decía que digamos utilizar una API para usted conectarse a la base de datos y que es como más rápido, mejor dicho. Y es como lo hacen las grandes compañías o algo así. ¿Estoy equivocado? Pues es que es más rápido, pero pues aquí nosotros vamos a adicionar este paso
pero él internamente va a seguir haciendo lo mismo, se va del control al modelo, del modelo a la base de datos, de la base de datos al modelo, del control al controller y acá retorna. Ah, ya. O sea, pocas palabras, no mire otros tutoriales, mire los de Leonardo. No, o sea, tiene que, no, está bien. Yo no me las sé todas. Profesor, o sea, Pero se eso puede decir, Es molestante. profesor, se podría decir que la API es el puente entre la view o sea, en las views y la backend, algo así. Tal cual. Ahora vamos a agregar un paso más. Y al agregar un paso más, pues es una capa más de seguridad que va a tener la aplicación completa. ¿Sí? Entonces, ahora empieza a cambiar la mentalidad de programación. Ya la programación y lógica de programación no va solamente en el backend, sino que también hay personas desarrolladoras de software que se dedican a programar, porque ya no es HTML, ya son lenguajes de programación que van orientados solamente al front, al diseño, que es lo que vamos a ver. Uno de esos es Vue. Otro de esos que lo vemos el próximo semestre a gran profundidad es React. ¿Listo? Y otro de esos, Angular, que van a encontrar en el mercado. Entonces estos son ya lenguajes de programación, todos estructurados, 100% enfocados al front, a la parte visual, a las view. Entonces, ustedes se pueden, y en las fábricas de software que ustedes se encuentren, donde van a buscar trabajo, etcétera, a veces ustedes miran, no, yo necesito un programador backend, entonces son 100% orientados en esta sección. Entonces por ahí dice la solicitud, yo necesito un programador frontend, entonces son orientados 100% en esta otra sección, de la parte izquierda. Entonces cuando ustedes encuentren eso, es que allá lo tienen estructurado así diferente. Entonces acá se empieza a mirar, ustedes empiezan a ver qué es lo que les va a gustar más. La parte de programación front o la parte de programación back. ¿Sí? Los diseños, colores, pero acá ya es un lenguaje estructurado y van a ver que es supremamente completo. Y vamos a empezarlo a ver. Y pues la programación backend es la básica que ya la vimos, ¿no? Entonces, esto como primera explicación. Ahora ya me voy a olvidar del back. Voy a hacer una suposición de que ya todo está full y entendido. Entonces me voy a ir a explicar el frontend ya directamente con lo que estamos viendo que se llama Vue, o vamos a empezar a ver que se llama Vue. Vue.js. ¿Listo? Ahora, esto es algo que se llama programación orientada a componentes. Quiere decir que nosotros vamos a desarmar esta página web como si fuera un rompecabezas. ¿Listo? Vamos a desarmar completamente. Entonces tenemos que empezar a pensar cuáles son los componentes o de qué está compuesta la página, la web. Todas las views, cada una de las views, ¿de qué está compuesto? ¿Cómo es ese rompecabezas? Entonces nosotros vamos a crear, para poder armar ese rompecabezas y desarmarlo en nuestra cabeza, vamos a poder armar aquí archivitos. Eso lo vamos a ver ahora en la parte práctica. Entonces, por ejemplo, hay uno que el más importante, que digamos es el rompecabezas mayor, es el papá de los rompecabezas. Entonces le vamos a llamar, por ejemplo, componente padre, ¿cierto? Y ese es el mayor. Entonces a ese componente padre lo podemos técnicamente llamar, por ejemplo, product layout. ¿Listo? Que es el
el que va a contener todos los componentes hijos. ¿Qué es un componente hijo? Voy a cambiar de color. Y por ejemplo, yo voy a tener una sección acá moradita. Voy a colocarla aquí un poquito más grosso. Grosso modo. Voy a tener una sección morada. ¿Listo? Esa sección la vamos a llamar un componente hijo, ¿cierto? Mire que ahí ya estamos como que armando y desarmando el rompecabezas. Componente hijo. Pero técnicamente lo podemos llamar el header component, ¿no? Entonces ya tenemos una cabecera que es nuestro componente. Cada uno de estos va a ser un archivo. Todo esto rompecabezas son archivos por separado. Todos son archivos por separado. Por separado. Entonces lo vamos a tener separado. Un archivito para el componente padre, un archivito para el componente hijo. Luego queremos otra sección. Entonces otra sección lo voy a dibujar por acá azulito. Entonces ese azulito es, por ejemplo, una sección que esté por acá, un menucito por acá, etcétera, o una sección de acá. Entonces este va a ser otro componente hijo del componente padre. No se me empiecen a enredar. Un componente hijo de ese componente padre, pero pues está en otro archivo. Entonces sería otro componente hijo. Y este sería, por ejemplo, le podemos llamar menú component. ¿Listo? Pero resulta que yo quiero aquí una sección de un formulario. Bien, entonces yo tengo por acá otro cuadrito, voy a ponerlo en verde. Y yo tengo acá otra sección del formulario. Entonces esa otra sección de ese formulario, donde va a tener, sí va a tener, por ejemplo, los input, ¿cierto? Que está aquí. El input, voy a agregar el otro input, vamos a agregar el botoncito, voy a agregarlo así circular para que sea diferente. Ese sería otro componente hijo del product layout del padre. Entonces sería otro componente hijo, pero pues a este le podemos colocar form component, ¿cierto? Que es un formulario componente. Entonces miren que aquí vamos armando el rompecabezas, sección por sección, detalle por detalle, cosita por cosita. Y entonces vamos armándolo y vamos diciéndole, el papá es el papá de los papaces, este va a tener una cabecera, y ya por allá en otra view yo puedo llamarlo. Entonces yo ya, esta es otra view, yo digo, bueno, voy a llamar el header, pues lo llamo de acá porque ya lo tengo hecho y es la misma vaina, no cambia, entonces lo llamo y me lo pongo acá. Entonces ya llamaría el mismo header acá. ¿Que dónde lo puedo llamar? Que ahí, o que lo puedo ya ubicar donde yo quiera, pero es el mismo componente, es lo mismo que contiene, pero lo puedo ubicar donde yo ya quiera y lo puedo armar como yo quiera. Que yo no quiero armar esta partecita del formulario acá, pues no lo hago, no lo llamo, no lo utilizo. Entonces, pues nada, ya básicamente no lo llamo y ya. Y así sucesivamente, este puede llegar a tener otros componentes adicionales, ¿cierto? Otras secciones adicionales y así sucesivamente se van armando diferentes tipos de componentes dentro de las views. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta por ahí? Hasta ahora, todo full. No, ninguna. La única es que esto sí nos va a trasnochar, como decía al comienzo. Epa. No. Eso es como todo. Al principio, la primera vez, trata de doler. Pero ya después le coge sabrosura y gusto. No, sí, y se ve como bacano.
Bien, bueno, esto es lo que realmente se está utilizando en las empresas de desarrollo. ¿Listo? Pasado la teoría, nos vamos a Laravel, a la práctica. Una de las ventajas que tiene Laravel, bueno, yo quiero mostrarles por acá algo que estaba buscando, que es básicamente lo que estaba haciendo yo ahí. Entonces yo busco, por ejemplo, componentes. Miremos que ellos también lo dividen en secciones, etcétera, etcétera. Componente A, componente 6D que no lo tiene este. Yo voy armando mi rompecabezas, mis componentes, según la view que yo vaya utilizando o necesite o requiera. Y así se va armando todo. Hay unos más visibles en React. Por ejemplo, este. Es lo mismo. Este no se alcanza a ver bien. Pero estos ejemplos ya se ven como mejorcitos, como en la vida real. Entonces, mire las tablas, mire cómo lo dividen los componentes. Es un componente padre, una sección. Los componentes morados que se repiten. Entonces, yo solamente hago un componente que es el moradito. Y en un ciclo, él mismo repite el componente las veces que sea necesario. ¿Sí? En esta que no está pixelado, pero pues es súper chévere. Entonces, cuando yo tenga la lista de todos los usuarios, solo grafico un componente donde me muestre la imagen de perfil, el nombre, y el ciclo se encarga de repetir ese componente las veces que sea, según la cantidad de usuarios que tenga la tabla. Igual aquí el componente rojo no quiere decir que estamos creando varios componentes mano a mano, sino que ya ejecutamos el ciclo para los deportes que están acá, y el ciclo se encarga de repetirlo 3 veces y mostrarlo. Categorías, subciclo, categoría, subciclo. Un componente acá con el search del buscar, y así se arman teóricamente en la cabeza los componentes o secciones. Entonces así se da apertura a la programación orientada a componentes, que no solamente es en la web, que es lo que vamos a ver, sino en las aplicaciones móviles, que también la vemos el otro semestre en quinto, en sexto, con React Native. Entonces ahí vemos lo mismo, componentes, cómo ir organizándolo y ir armando nuestra aplicación móvil paso por paso. Por ahí había otro ejemplo, pero no lo veo. Bueno, ¿qué más quiero mostrarles antes de entrar a echar dedo por ahí? Bueno, Vue es muy amigo de algo que se llama, nosotros ya conocemos Bootstrap, ¿cierto? Para no irlos enredando, pues voy a seguir manejando Bootstrap estas primeras clasecitas. Pero hay muchísimas más. Entonces, por ejemplo, hay Bulma.io, ¿sí? Que es otro framework parecido a Bootstrap, que también es adaptado a JavaScript. Bueno, se me olvidó decirle que Vue, ¿cierto? Está hecho en JavaScript, o sea, ustedes van a ver cosas que vemos en la otra materia, ¿cierto? En Express, como npm run dev o npm install, etcétera. Está hecho en base a JavaScript. Entonces van a ver cosas muy similares que ya empiezan a utilizarse de ahora en adelante, porque Vue está hecho en eso. Entonces Bulma se puede utilizar para cualquier lenguaje de frontend, inclusive si es el HTML también. Entonces lo podemos reemplazar para el Bootstrap. Otro, que sí es el que voy a tratar de que lo utilicemos en este semestre, entonces es el Element UI.
¿Listo? Este lo vamos a orientar para Vue.js y es ese framework, ¿cierto? Que yo les decía, para poderlo utilizar, los elementos, los recursos, los componentes, cómo se instala. Mire que ya npm y element use, ¿cierto? Cómo se utiliza, cómo se grafica un botoncito, véalo acá. Entonces ya hay diferentes, para que vean que pueden utilizar frameworks diferentes en todas las páginas que quieran ustedes programar o desarrollar. Entonces, se parecen mucho, pero pues cambian, ¿no? Cambian algunas cosas, ya traen iconos. En vez de colocar un botón largo que ocupe tanto espacio en decirle eliminar, ¿cierto? Pues colocamos un icono que sea la cesta y ya todo el mundo entiende que es un eliminar. Bueno, aquí hay de todo, pues. Cómo se hacen los inputs, el uso básico, el password, etcétera. Entonces es ir mirando estos otros frameworks, ir mirando que no existe solo Bootstrap y que pueden utilizar varias cosas. Otra cosa también que se usa bastante es el PhoneAwesome. Entonces este PhoneAwesome es esos iconitos. Aquí porque nos lo trae algunos iconos ya, el Element UI, pero pues nosotros podemos utilizar esta base de iconos que es utilizada mundialmente. Tiene muchos iconos free. Igual podemos encontrar el de eliminar, ¿cierto? Ahí está la cesta. Tenemos el de cerrar, ¿sí? Close. Entonces aquí tenemos las X. Ya hay un montón de animals, flechas, automóviles, etcétera. Y otra cosa que también tenemos que empezar en todos los lenguajes de programación es algo llamado data tables. Entonces esas son las tres cosas que vamos a ir viendo poco a poco en todos los lenguajes. Si están conmigo en Express, pues vamos a verlo allá en Handlebar o en HBS, es el que estamos viendo allá. Pero la idea también es desechar ya Handlebar y empezar a ver componentes con Express, programación de componentes. Entonces miren que los data table, pues uno hace una consulta a la base de datos, ya no trae esto estático, sino que ya trae esta sección así de data table, donde el usuario va a poder buscar de una vez, apenas vaya escribiendo, Angélica Ramos, o puede escribir por el nombre o por la ubicación y él va encontrando. Puedo ir organizando, puedo ir mostrando de cuántas páginas o cuántos registros quiero mostrar. Y es muy fácil de instalar. Entonces todo eso vamos a empezarlo a utilizar así por encima. Y ya el otro semestre lo implementamos fuerte. ¿Listo? Bueno, esta hacía parte de la intro. Cerremos esto y volvamos acá. Entonces lo primero que él nos dice que para poder instalar esto, Laravel ha hecho un gran esfuerzo, incluso ahorita en la versión 8, cada vez se separa más. O sea, cada vez él se está volviendo así lo que vimos en la parte teórica. Cada vez él está separando el backend de los frontend, ¿sí? Y acá tiene una alianza con Vue y con React que me parece muy buena para tenerlos ahí integrados. Entonces lo primero que él nos dice es ejecute este composite require Laravel UI 2.4, así tal cual. Si nosotros nos vamos para la sección 8, para la versión 8 ya no nos aparece esto 2.4, entonces fijémonos que estemos en la versión 7 y eso es lo que vamos a ejecutar acá. Entonces voy a abrir aquí otro comando, ¿sí?
y vamos a ejecutar ese. Esperamos a que se nos instale. Listo, ahora qué más nos dice. Nos dice, bueno, ahora usted puede elegir su interfaz, ¿cierto? Entonces vamos a elegir View. Entonces elegimos la segunda, le damos Control C, Control B, instálenos eso. Él nos dice, por favor, ejecute run install, npm install y luego seguido npm run dev. Antes de eso, para que nos haga todo lo de la autenticación, podemos ejecutar este, ¿cierto? Y él nos va a hacer toda la autenticación de una vez. Entonces nos vamos a que él nos haga toda la autenticación. Listo, él nos dice, please, mire que acá nos agregó unas rutas, autenticación de ruta, no sé qué. Entonces vamos a ejecutar este que él nos dice que ejecutemos tal cual. npm install y npm run dev. Y vamos a seguir acá la documentación. Ahí está el npm install y el npm run dev, ya lo estamos ejecutando. Pero aquí podemos hacer otra cosa. Esperemos que termine y les digo las dos opciones. Mientras tanto, pueden también instalar este snippet por acá. Vamos a cerrar esto. Estos dos. Estos dos de View. Lo pueden ir instalando para tenerlo ahí. Listo. Vamos a dividir esta acá para poder ejecutar otra cosa en dado caso necesitemos. Entonces miremos aquí qué está haciendo. Aquí ya ejecutó y compiló, dijo que está en perfecto. Entonces miremos qué creó esto. Vamos a web. Vamos a ver si nos está botando algún errorcito ahí de algo. Indefinido autenticación, vamos a mirar qué pasó. Si no, volvemos a correr todo, a ver qué pasó. Y él nos creó una ruta home. Entonces nos vamos a ir para la ruta home a ver qué es lo que creó él. Nos vamos aquí a home. Mire que él nos da ya el sistema de autenticación. Él ya lo creó. Quiere decir que por acá en las view él creó sus propios, el propio layout, el sistema de autenticación de password, confirmar password, email, resetear el password. Sí, creó todo el sistema de autenticación completo. Eso quiere decir que nos debe estar funcionando, que si yo quiero registrar un nuevo usuario, por ejemplo Leonardo, @, es con este botón, gmail.com, password 1, 2, 3, nos exige creo que 8 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le pone como condición 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Registrar, no guardar, y aquí ya estamos logueados, ¿sí ven? Estamos en la misma ruta home, pero automáticamente él nos loguea. Ya si nosotros volvemos a decirle home,
ya no nos redirige al login porque ya tiene todo el sistema de sesiones, etcétera. O sea, es algo muy bueno que nosotros podemos tener acá, porque ya nos deja todo listico. Miremos, esto nos empieza a instalar varias cosas. Entonces, aquí nos empieza a instalar, miren, por ejemplo, el Node Modules que tenemos en Express, ¿cierto? Donde están todas las dependencias como Vue, es de JavaScript, pues lógicamente debemos tener esa carpetica de Node Modules. También miremos que tenemos un package JSON, eso también hace parte de Express, de JavaScript. Y mire todos los que tenemos. ¿Cuál ejecutamos nosotros? npm run dev. Pero nosotros podemos ejecutar, que es la misma, npm run development, que es esta watch, pero con el watch. Este npm watch es como si fuera en Express el que nos está debugueando a toda hora y nos va mostrando los errores. ¿Quién me recuerda cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el que...? Vamos a utilizar el watch. npm run watch para que él esté mirando WATCH y él está ejecutando y escuchando a todo momento y sacándonos errores por si llega a suceder algo. ¿Listo? Entonces lo podemos ahí estar ejecutando. Aquí tenemos todas las opciones, igual que en Express. Dev, Watch, producción, ¿cierto? Production, él nos instala absolutamente todo. Y ya compiló satisfactoriamente y ahí ya está escuchando todo lo que estamos haciendo. Está listico a ver qué es lo que pasó. Listo, ¿qué otra cosa tenemos acá? Entonces verifiquemos las views que ha creado por aquí este hombre. Miremos la ruta y miremos las views donde nos redirigen. Entonces creó un controlador que se llama Home Controller y por aquí tenemos este Home Controller. Venga, lo aseguro para que no me lo borre y tenemos el Home Controller. En el Home Controller vemos que utiliza el middleware de autenticación, que es el que tenemos, y el Home, ¿cierto? Si nos vamos a nuestras views, acá tenemos nuestro Home. Y él acá nos está diciendo, si está autenticado, pues muestre esto y muestre el UR login in. Si no está autenticado, pues necesita usted loguearse para poder estar ahí. Bien, esta es. Entonces, si yo acá en el home, ¿cierto? Utilizo, vamos a modificarlo. Entonces, acá yo tengo el hola, ¿cierto? Y ahí ya estoy modificando nuestro home. No voy a tocar la parte de autenticación, pero pues aquí está todo. El login, cómo lo hizo, qué necesitó. Toda la ruta donde lo está enviando. Eso está hecho en Blade, si ven, está hecho en Blade y él parte de eso, de que está hecho en Blade y todo lo creó así. Y nosotros podemos ir pasando esto a componentes si queremos. Pues lógicamente él no nos construye esto en componentes, en Vue, pero si no los construye en Blade. Entonces ahí ya pueden tener, inclusive para sus proyectos, la partecita del Blade hecho. Bien. ¿Cómo se maneja Vue acá? Entonces Vue, él creó algo. Entonces lo primero es JavaScript, el package JSON, ya lo vimos. Para poder ver las configuraciones. Número 2, toda la parte de Node Modules. O sea que en cualquier momento nosotros le podemos decir npm installs o npm y si queremos instalar algo adicional, entonces le podemos parar el servicio y ejecutarlo. Tal cual como hacemos en electiva formación complementaria en Express. Él nos creó por acá, donde están los JS en recursos. Voy a cerrar esto por aquí.
está aquí en Resource. Él nos creó unas carpeticas, por ejemplo, esta de JS, y aquí nos creó un example component, un ejemplo de un componente en Vue. Este ya es .vue. Listo, entonces tenemos por acá el .vue y esto es realmente un componente de Vue. Entonces miremos qué tiene. Tiene dos secciones. Tiene la parte del template, ¿cierto? Y tiene la parte del script, en donde aquí vamos a colocar todos los métodos o funciones que queramos ejecutar que estén acá en este componente. Aquí es donde le vamos a pasar variables de un lado a otro entre componente padre, componente hijo, etcétera. ¿Qué tenemos acá también? Pues tenemos toda la configuración de Bootstrap, él no lo instala, ¿cierto? Y también él nos está mostrando algo aquí de Axios que lo vamos a utilizar más adelante. Ese Axios nos sirve para hacer las APIs y los consumos de APIs. ¿Bien? Axios NPM. Eso lo vamos a utilizar tanto en Express como aquí en Vue porque está hecho en JavaScript, ¿no? Entonces que Axios nos ayuda a hacer todas las peticiones para poder consumir los servicios. Entonces tenemos el get, tenemos por ahí debe estar el post, por ahí debe estar lo que ya estamos viendo en la otra materia, ¿cierto? Que es el put y el destroy o delete, ¿cierto? Entonces ahí deben estar todos consumiendo todos las peticiones y esta dependencia nos sirve bastante para poderlo consumir. Entonces esto es el Axios API que vamos a estar consumiendo, utilizando para esos microservicios que vamos a conectar. Ya esto es totalmente independiente al Laravel, así lo veamos en la misma carpeta. Pero ya prácticamente tenemos que consumir servicios y ejecutar una API, así como lo vimos en Express, que lo dejé en un video, consumiéndolo por Postman, etcétera, etcétera, etcétera. Para poderlo hacer tenemos que configurar Axios. Bien, ¿qué otra cosa acá nos dice? Este app es el importante. Ese app, voy a cerrar este login, voy a dejar este controlador no lo necesito y esta ruta tampoco por ahora la necesito. Entonces miremos a este app, ¿qué dice? Aquí está llamando Vue y aquí está llamando, veamos el que tenemos, example component.vue. Entonces aquí ya estamos utilizando nuestro componente ejemplo, ¿cierto? Entonces yo soy el componente, yo soy mi primer componente en Vue. Bien, pero ¿cómo hacemos para llamarlo y para utilizarlo? Ya que no estoy utilizando Safari. Estamos utilizando esto acá. Tenemos el home, ya estamos logueados y tenemos esto acá. Pues súper sencillo. Tenemos este Vue por aquí, ¿cierto? Que es el Vue como componente. Tenemos este home aquí. Entonces yo voy a llamarlo. Cuando uno llama un componente, tiene, igual que allá en Express, un lado donde es el alias y el otro lado donde está el archivo. Y así mismo podemos hacer aquí. Entonces yo ya tengo este nombrecito que es example component. Y cuando uno ya empieza a utilizar componentes, aquí en home, en Blade, vamos a ir transformando todo a componentes. Yo empiezo acá y se convierte como si fuera una etiqueta de HTML. Entonces yo tengo example modal, abro, example modal, cierro, example component, perdón, cierro. ¿Listo? Él se convierte en una etiqueta de HTML. Y mírelo, ya tengo aquí adentro de mi componente, ya esto es un componente de Vue que lo estamos llamando en nuestra página principal home, de la ruta home.
¿Listo? Entonces yo aquí ya estoy empezando a utilizar mi primer componente, que es el componente example component. Vamos a empezar a cambiar esto que tenemos. Primero vamos a utilizar pues los HTML que estamos manejando acá, común y corriente, etcétera. Y ya luego vamos a empezar a utilizar otro como Element UI, ¿cierto? Para dejar atrás Bootstrap, etcétera. Entonces aquí vamos a utilizar, ustedes ven que esto es prácticamente como si fuera HTML con su Bootstrap bien configuradito, normalito, y no le cambiamos absolutamente nada. Aquí manejan son cards, ¿cierto? Tenemos una cards, que es esta misma que estamos representando acá. Y por fuera también tienen una cards. Eso es lo que nos dio el determinado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo full? ¿Todo right? Sí, componente, o sea, la ruta como tal es el app. Aquí en el app, sí. Que no entendí como partecita. Listo. Entonces él nos da un componente ejemplo, que es este, sample component. Pero tenemos que irlo a configurar para que lo tome Laravel. Entonces él lo configura aquí en app.js. Y aquí lo tenemos. ¿Listo? Entonces vamos para poderlo dejar más claro, entonces creemos más componentes, ¿cierto? Dejemos ese componente example quietecito. Voy a crear aquí, por ejemplo, una carpeta. Vamos a empezar a mover esto acá un poco. Products. Vamos a crear aquí, bájalo. Esta carpeta la vamos a dejar en español. Productos. Y vamos a crear, por ejemplo, acá, listar. ¿Sí o no? Para poder listar los productos. Vamos a crear un componente. Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que cuando declaremos componente, la primera letra, o sea, vamos a hacer el de camel case. Las primeras letras de cada palabra van a ir en mayúscula. La primera también. ¿Listo? Entonces, list, vamos a colocar este list component. Bien, vamos a crear ese componente, este archivito llamado list component view. Entonces, el primero, entonces ya tenemos product, está dentro de componente creamos una carpetica llamada list component y ese es. Pero vamos a hacerle caso al ejercicio, entonces vamos a crear otro que se llame layout, ¿no? Component punto view. Ya tenemos dos. Vamos a empezar a utilizar para que vayan entendiendo. Vamos a hacerlo por separado y luego llamamos padres con hijos y vamos armando los rompecabezas. Entonces iniciamos desde los más fáciles para poderlo ir entendiendo. Entonces tengo el list component, que es una sección donde vamos a listar los componentes. Vamos a hacer otra de las fáciles para que la vayamos armando, que se llama add component, por ejemplo, que es la parte donde vamos a decirle el formulario de agregar, ¿no? O for component, podemos llamarle. Aquí acuérdense que es el nombre que queramos. Lo único es que sean muy intuitivos porque ya nos empezamos, como en un rompecabezas, nos empezamos a enredar. Entonces vamos a dejarlo for component si queremos. Listo, hagamos el listar. Entonces la idea es hacer el listar. Entonces aquí hay en ese snippet que les dije, hay uno para poder empezarlo. Si no lo tienen aún y no lo tienen instalado, pues nos copiamos del ejemplo y no hay problema. Entonces copiamos esto, nos vamos para listar component y lo pegamos. Entonces acá podemos listar nuestros productos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a listar en tarjetas, en cards, ¿sí? Yo tengo aquí mi container
Yo voy a quitar todo esto, puedo dejar mi contenedor y pues como estoy manejando Bootstrap por ahora, entonces me voy a ir a Get Bootstrap y nos vamos a copiar y pegar una tarjeta. Una card. ¿Usan acá? Sí. Entonces me voy a copiar esta card. Y la vamos a dejar acá. Listo, chip, ¿cómo nos queda? Para que nos organice. Estos 3 puntos nos van a presentar problema, ¿cierto? Porque o sea, él no interpreta esos 3 puntos y va a presentar un problemita, entonces lo vamos a quitar. Listo, entonces tenemos acá la card de nuestro producto para poder listar los productos así de forma de cards. Ahora vamos a llamarlo acá. Voy a quitar este componente ejemplo y eso lo hacemos en HomeBlade, ¿cierto? ¿Qué es esto? Bueno, yo quiero también reorganizar esto, ¿verdad? Entonces, yo me voy a quitar esta vaina y le voy a dejar solamente el container acá. Vamos a ver que no me quite yo algo más. Ese es el container. Voy a justificarlo también para dejarlo esos dos ahí. Y voy a quitar esto. Bien. Aquí no pues debe estar mostrando absolutamente nada. Ahora voy a mostrar mi componente de tarjeta. Entonces ya sabemos cómo. Primero tenemos que organizarlo aquí, en el app. Entonces en el app vamos a llamarlo, por ejemplo, este es el del formulario. Ah, no, el de la tarjeta. Entonces vamos a llamarlo acá listar component o listar product, perdón. Vamos a listar product para que sea más intuitivo. Listar products o list products. Y aquí pues es la ubicación del componente. Ya sabemos que está dentro del componente y que necesitamos entrar a productos y que dentro de productos hay un archivito que le llamamos list component. Sí, list component. Listo, ejecutamos. Mira, acá está mirando a ver si hay algún error y hasta ahora nada. Entonces, este nombrecito es el que se nos está convirtiendo en una etiqueta de HTML. Entonces, nos fuimos. Control B. Abrimos, cerramos y pegamos. Si hay algún error, él no nos lo muestra. Si está todo perfecto, él nos muestra la carta. Entonces miremos que esto ya está escrito en Vue. Ya dejamos Blade. Ya no tenemos más Blade. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Está muy enredado por ahora o está perfecto? Resumo. En App necesito configurar todos los archivos de componentes que me da Laravel. Los archivos de component están en la carpeta resource, JS, aquí vienen por defecto, ¿cierto? En componentes, y yo estoy creando, para tener más organizado el proyecto, unas carpeticas. Voy a dejar quieto el que trae por defecto, que es example component, para que ustedes lo vean ahí, que es este. Entonces, resumo, ¿qué trae un componente? Dos secciones, una que es la parte del template y otra que es la parte del script, donde va todas las funciones, métodos, etcétera, en forma de objeto, para poderlos llamar, consumir o hacer algo que nosotros necesitemos de lo que está escrito aquí. Que esto lo vamos a utilizar bastante más adelante. Por ahora, necesito es concentración y que entendamos un poco la parte de cómo funcionan los componentes y ya. Esa es la parte de example component. ¿Yo qué hice? Vamos a trabajar solamente con listar. Entonces yo quiero listar una card. Por ahora estamos trabajando Bootstrap, entonces me traje la card de Bootstrap y esa card la pegué dentro del template. ¿Ok?
tiene que estar, ¿cuál es la parte del HTML? Dentro del template. La pegué ahí, esto ya es view, esto ya no es blade, ya es view. Ahora, ¿cómo lo llamo? Pues configuro aquí en app, y como yo lo metí dentro de una carpeta llamada productos que organicé yo, pues entonces acá tengo component productos, list component, me quedó hasta mal escrito, ¿cierto? Pero tenemos que dejarlo igual que acá. Entonces, lo tenemos que dejar igual que acá y luego utilizamos este alias. Este alias ya es el componente view. Este es el que se nos convierte en una etiqueta de HTML. Pero miremos que acá yo lo llamé view HTML. Si yo quiero llamar acá example modal, pues lo puedo hacer, ¿cierto? Example, no me acuerdo cómo es que se llama, entonces vamos a copiarlo para no equivocarnos. Yo puedo llamar los componentes que estén ahí en app. Cierro, abro, cierro, example modal, ejecuto y lo llamo. Listo, tenemos el componente example modal y tenemos la card. ¿Preguntas o todo bien? Todo bien. Breve, ¿sí o no? Las damas. No he escuchado hoy las damas participar. O sea, si yo en ese está la toque. Profe, o sea, si yo no le coloco eso el serrano ahí en la rutica, o sea, en la línea, en ejemplo, la línea 6, si yo le coloco ahí el serrano, no me lo va a mostrar, ¿cierto? Me da un buen error, ¿cierto? No lo muestro. Ok. Así que se coma el otro. Porque él espera apertura y cierre de componente. ¿Listo? Hasta ahora, esto es para chuparse los dedos. Bien, sigamos creando componentes. Y miremos cómo crear el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos el list. Vamos a crear otro hijo. Entonces tenemos, por ejemplo, el listar productos y vamos a crear el del formulario, ¿sí o no? Para tener las dos secciones, así como estábamos haciendo el ejemplo común y corriente, ¿cierto? El de for. Entonces yo por acá tengo for component, entonces sería este mismo. No vayan a cometer la misma barbaridad de dejar el nombre mal. Por ahora lo voy a dejar así, pero después lo corrijo. Pero miren, for component y tengo este que es mi alias, ¿no? Entonces vamos a llamarlo. Bueno, este for component que trae lo tengo vacío, entonces necesito llenarlo. Es una de dos. Tengo el snippet, cierto, view init, donde voy a colocar lo mismo, cierto, o me copio uno que tenga por ahí ya hecho. Como no les gusta y se asustan con el copiar y pegar, pues no les digo, pero copian y pegan. Entonces acá tengo, por ejemplo, este es el formulario, ¿no? El formulario. Entonces agregar producto, ¿cierto? Y esto lo puedo colocar en esta misma card para que se vea así. Si todavía no lo hemos llamado, entonces no se va a ver. Aquí en este home me voy a quitar este example, solamente es para ejemplo. Voy a dejar acá la tarjeta y arriba voy a colocar el formulario. Entonces, ¿qué formulario voy a colocar? Nosotros ya teníamos por acá en ViewListAdmin, ¿cierto? Un ejemplo de agregar, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál era mi formulario de agregar? Esto ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a hacer el mismo CRUD, pero en View, es lo que habíamos hecho. Le vamos a cambiar solamente, digamos, para que vean cómo hacerlo con tarjetas, etcétera. Entonces, aquí en mi form, en el body de la card, voy a dejar mi formulario.
ahorita vemos cómo solucionar este problema. Aquí esto es Blade, entonces no nos va a tomar esa partecita. Formateamos, nos lo formatea así, ¿cierto? Y aquí ya tenemos el formulario de agregar productos y nuestro componente de agregar productos. Entonces vamos a llamarlo acá. Ya lo tenemos aquí, ¿cierto? For products. Entonces lo vamos a utilizar aquí. Si lo queremos arriba, pues lo dejamos arriba. Si lo queremos abajo, lo dejamos abajo. Compilamos, refrescamos y tenemos nuestro agregar producto. Entonces ese formulario también es básicamente un componente view. Ahora, si yo le meto el ciclo a este, entonces ¿qué va a pasar? Nosotros queremos que este componente se repita y se repita según la cantidad de productos que tiene. Entonces miren, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos armando nuestras cartas. Pero obviamente no vamos a copiar y pegar, sino vamos a utilizar ciclos. Ahora yo voy a crear el papá de los papaces. Listo, yo tengo mi layout, que es el componente padre. Ese componente padre, yo quiero que sea el que contenga esos. Entonces yo voy a, bueno, esto lo voy a cerrar mientras tanto, para entender la lógica de los componentes. Entonces ya tengo el formulario, ya lo tengo hecho, el listar ya lo tengo hecho y lo voy cerrando. Este es el que siempre va a tener como de copiar y pegar, entonces lo voy a dejar ahí abierto. Entonces me voy a crear el otro, bueno, ya lo tengo creado, que es layout component, pero lo voy a llamar acá. Recuerden, todo necesito llamarlo aquí en el app. Entonces voy a crear mi layout products. ¿Cierto? Está dentro de productos. El nombre lo vamos a cambiar, rename, copiar y layout component. Él nos está chismoseando, nos dice que está perfecto, si lo encontró. Y ahora tenemos este layout products. ¿Qué vamos a hacer en este layout products? Entonces yo voy a copiar, pegar mi componente padre en el layout. Y miremos algo, voy a dejar esto con solo un div, ¿cierto? Voy a quitar hasta esta vaina. Y ese template lo voy a dejar con ese div. Pero aquí es donde voy a llamar mis dos. ¿Dónde está? Mis dos. Esto lo voy a cortar. Y este lo voy a dejar acá. Layout component, el layout padre, el layout rojito, componente, el layout papá, el verde, es el layout, va a tener dos, por ejemplo el A y el B. Entonces este es el verde component y tenemos el A y tenemos el B. Pero ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí lógicamente tenemos que llamar al layout component, que es el papá. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es rename, vamos a copiarnos este nombrecito y vamos a llamar el padre de los padres. Ve, aquí nos está sacando un error, todavía no lo, creo que no se llama así, sino se llama así, este es el alias, layout products. Ahora si no lo lee. Y tenemos el layout products. Entonces ahí ya vamos, miren cómo se va armando el rompecabezas y desarmándolo. Entonces ahora le damos como más formato. ¿Qué es lo que quiero que se den cuenta? Está mostrando lo mismo, ¿sí? Inclusive, bueno, yo puedo, para que no se me deforme, yo puedo darle formato y lo puedo ampliar. Pero muestra lo mismo. Pero ¿qué pasa? Ahí estamos armando el rompecabezas que le estoy enseñando, que le estaba mostrando al inicio en la teoría. El verde es el product layout papá. Y luego tenemos dos hijitos que es
que es el formulario, y tenemos el donde vamos a listar, que es una carta. ¿Listo? Entonces en el papá vamos a llamar a los dos hijos, no vamos a hacer nada más, solamente vamos a llamar a los dos hijos. Y en el principal llamamos al padre, y en el padre llamamos a los dos hijos, y pues cada uno es independiente de sus actos. Entonces, ¿cuál es la parte, digamos, el objetivo de cada uno? Es que cada uno tiene sus propios métodos y funciones en su componente, y cada uno es responsable de su componente. Yo no voy a ser responsable, con eso quiero decir que la Youth Component, que es el que tiene estos dos, no va a ser responsable de lo que haga List Products, del componente List Products. Entonces yo aquí voy a hacer métodos, dibujos, gráficas, lo que quiera meterle estéticamente y funcionalmente, solamente va a ser responsable del componente padre, como quiero que se vea. Y List Products va a ir solo lo de List Products. Bien, preguntas, cada vez lo voy enredando un poquito más, pero sencillo, ¿no? Sí, bien hasta ahí. Profe, ¿usted puede mostrar tantico la vista del componente de formulario, porfa? Ahí en el código. La lista de listar. No, la del formulario. Formulario. La de form. Yo copié y pegué aquí porque él me lo formatea de esta forma, pero es exactamente lo que hicimos en el Blade. Yo copié y pegué este formulario de agregar que teníamos, y lo único que hice fue quitarle la sección de Blade. Listo, fue lo único. Ah, ya. ¿Qué O sea, cuando lo usted dejé? cuando usted le da control al F, creo que le deja así ese formato como le quedó allá. Exacto, vamos a volverlo a hacer. Le va a decir aquí copiar para el for. Voy a borrar mi formulario. Ah, ya, sí, es que cuando usted dijo voy a formatear, o sea, yo dije, pero formatear. Sí, Ah, ok. conocí, o sea, ya lo había conocido, era controlar F, no formatear. Entonces sí, lo organizamos ahí automáticamente y nos bota eso. Ah, ya, listo, profe. Listo, vamos a tratar de hacer lo mismo, el mismo crucito, pero ya en Vue. Bueno, para no enredarlos más, porque la idea es, digamos, empezar a ver como ciclos, etcétera. Vamos a dejar esta partecita hasta ahí.